tardes, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este acto de apertura de la 14ª sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Eurolat, en este Auditorio Nacional de la Ballena Azul, en el Centro Cultural Kirchner, en Buenos Aires, República Argentina, convocada bajo el lema Una recuperación económica justa, inclusiva y en paz. Preside esta ceremonia la vicepresidenta de la República Argentina y presidenta del Senado Nacional, doctora Cristina Fernández de Kirchner. La acompañan en el estrado Javi López, eurodiputado, copresidente del componente europeo de la Asamblea Eurolat, y Oscar Darío Pérez Pineda, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia, copresidente del componente latinoamericano de la Asamblea Eurolat. Participan en este encuentro más de un centenar de legisladores y legisladoras de Latinoamérica y Europa. Destacamos y agradecemos especialmente la presencia de senadores y senadoras, diputadas y diputados del Congreso argentino, así como de funcionarios de ambas cámaras, representantes y legisladores nacionales, provinciales y municipales, representantes diplomáticos acreditados en nuestro país, prensa especialmente invitada, señoras y señores. Los invito a ponerse de pie para entonar las estrofas del himno nacional argentino, ejecutado por el organista principal del Centro Cultural Kirchner, maestro Matías Sagreras.
La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana Eurolat es la institución parlamentaria de la Asociación Estratégica Bicontinental, establecida en junio de 1999 en el marco de las cumbres entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Tiene 4 comisiones de trabajo: Asuntos Políticos, de Seguridad y Derechos Humanos, Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Política Energética, Investigación, Innovación y Tecnología, Asuntos Sociales, Jóvenes y Niños, Educación y Cultura, y Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales. 2 grupos de trabajo: seguridad alimentaria y lucha contra el hambre, y seguridad, delincuencia organizada, crimen transnacional y terrorismo. Y 2 foros abiertos: el Foro de la Mujer y el Foro de la Asociación Civil. Las palabras de inicio a cargo de Oscar Darío Pérez Pineda, copresidente del componente latinoamericano de la Asamblea Eurolat. Señora Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, señor copresidente por el Parlamento Europeo Javi López, señores medios de comunicación, señores vicepresidentes del componente latinoamericano y el continente europeo, señoras y señores. Respetados parlamentarios, en primer lugar quiero expresar la alegría que me embarga el poder volver a reunir a toda la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana de manera presencial. Si bien las tecnologías de la información y la comunicación han sido fundamentales para mantener nuestros contactos y proyectos comunes, nada iguala el calor y la fraternidad de poder encontrarnos nuevamente en un mismo lugar. Los últimos 2 años han estado cargados de grandes retos y desafíos para el escenario internacional, y especialmente para los diferentes foros que, como esta Asamblea, tienen como pilar fundamental central la democracia y reúnen a representantes de la ciudadanía con diferentes pensamientos, ideologías y formas de ver el mundo. Sin embargo, nuestra Asamblea continuó con su constante y arduo trabajo, superando los obstáculos que surgieron y llevando a cabo las reuniones de las comisiones y de la mesa directiva en 2021. Lo anterior no hubiera sido posible sin el gran esfuerzo del copresidente Javi López, por lo cual aprovecho esta oportunidad para agradecerle todo el compromiso que ha expresado y entregado para el fortalecimiento de la relación birregional. Quiero utilizar también este espacio para agradecer al ex senador y actual gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, quien desde su vocación integracionista fue el primer promotor de que esta reunión se realizara en este bello territorio argentino. Igualmente, quiero agradecer al senador Adolfo Rodríguez Sá, a la senadora Silvia Jacopo y a todo el Senado de la República Argentina por retomar esta iniciativa
y por recibirnos en su casa y brindarnos todas las comodidades. Posibles para el exitoso desarrollo de las diferentes actividades de esta 14ª sesión ordinaria de la Asamblea de Eurolat. Tal vez, como lo dije ayer, a los argentinos les queda muy fácil ser hospitalarios, porque cada que venimos aquí nunca nos hemos sentido extraños. En los últimos años, una de las situaciones centrales que ha impactado todos los aspectos de nuestras vidas ha sido la pandemia del COVID-19. A la fecha, hemos presenciado el contagio, según la OMC, de más de 200 millones de personas en Europa y más de 60 millones en América Latina, así como los innumerables fallecimientos en nuestras dos regiones. No obstante, también hemos presenciado cómo toda la capacidad humana y gran parte de su solidaridad se han coordinado para responder a los desafíos tecnológicos, sociales, políticos y en materia de salud de la pandemia. En este orden de ideas, al momento tenemos que en Europa se han vacunado aproximadamente 580 millones de personas, mientras que en América Latina y el Caribe 430 millones aproximadamente, según la Organización Mundial de la Salud. Estas cifras y estos avances no representan el fin de la pandemia, ni el fin de los retos, desafíos y trabajos que deberemos realizar. Son tan solo el comienzo, son tan solo un primer paso que nos ha demostrado que cuando existe el compromiso y la solidaridad, el ser humano puede superar todos los problemas que enfrente. Por esta razón, esta 14ª reunión plenaria de Eurolat y el mensaje que como copresidentes enviamos a la Unión de Jefes de Estado de la Asociación Birregional tiene el lema, comillas, recuperación económica justa e inclusiva, porque aunque lo avanzado en materia de vacunas es importante, no debemos conformarnos con un mundo pospandemia igual al que vivíamos antes de 2020. La conclusión de este momento histórico no puede ser un eterno retorno a una situación de inequidad, de desigualdades en las capacidades de acceso a los servicios públicos y de discriminación y miseria de grandes sectores poblacionales. No. El resultado de nuestras reuniones debe ser una hoja de ruta con políticas y recomendaciones específicas en cada uno de los importantes temas que trabajarán las comisiones, para que nuestras dos regiones sean el motor de una verdadera recuperación y no simplemente un regresar a un mundo que ya mostraba su insostenibilidad. Un ejemplo claro de lo anterior son las grandes deudas públicas de muchos estados latinoamericanos, yo diría de todos, las cuales han dificultado este salto de calidad para una recuperación económica y social. Por esto, quiero exhortar nuevamente a todos los presentes para que logremos que los órganos multilaterales e internacionales de crédito y los estados prestantes establezcan políticas de canje o sustitución de la deuda o parte de esta por inversión y desarrollo social. Solo así podremos construir verdaderamente
países, regiones y un mundo justo e inclusivo. No obstante, el espectro de los desafíos no finaliza con los debates sobre la pospandemia, sino que debe incluir serios embates que ha recibido el sistema internacional en los últimos años. El sistema internacional, fundamentado en el respeto a las normas, a la autodeterminación, la libertad y la soberanía de los pueblos, pide a gritos nuestra ayuda y nuestra acción para afrontar populismos y autoritarismos, para combatir a aquellos que quieren imponerse mediante las armas, la invasión y la muerte. Considerando lo anterior, invito a que cada uno de ustedes a que levantemos nuestra voz de rechazo a la guerra, a la violencia y a la discriminación. Demostremos con nuestro trabajo en las comisiones, la plenaria y los demás órganos de esta Asamblea que Europa y América Latina y el Caribe, con su conjunto, son regiones de paz que rechazan la violencia por sobre todas las cosas y promueven la salida negociada, diplomática y pacífica para las diferencias. Teniendo en cuenta todos estos retos, quiero comprometerlos para que esta reunión de Eurolat marque una nueva etapa de las relaciones entre nuestras dos regiones. Debemos dejar de lado las diferencias políticas e ideológicas y fomentar una cooperación pragmática, una cooperación que tenga como centro el bienestar del individuo y sus comunidades, una cooperación que deje de lado las divisiones entre los grandes polos del sistema internacional y se convierta en una tercera vía, en un motor para que nuestras regiones sean un ejemplo de desarrollo sostenible, equidad social, libertad y democracia. Por eso es indispensable la reactivación de las cumbres entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Unión Europea. Pero también para lograr este fortalecimiento de nuestra cooperación es necesario que también demos un giro de 180 grados en el accionar de nuestra Asamblea, Eurolat. Desde el 2006 hemos acercado a las y a los legisladores de las dos regiones. Ahora es momento de acercar a todo lo que producimos, las decisiones que tomamos y las resoluciones que aprobamos a la ciudadanía. Por esto creo que es indispensable establecer una nueva estrategia que se sustente en la obligación y el compromiso de llevar los pronunciamientos que resultan de nuestras discusiones al Parlamento Europeo, a las agendas de los parlamentos de integración latinoamericanos y de los órganos legislativos nacionales. Solo así, los debates y el conocimiento que construimos en nuestras sesiones dejará de ser letra muerta y se convertirá en una verdadera herramienta al servicio de nuestros pueblos. Convirtamos, pues, así esta Asamblea en un referente de acción a nivel internacional con injerencia positiva en lo local. Respetados parlamentarios, el camino que tenemos por delante es arduo, pero confío en el compromiso de todos para que esta Asamblea se transforme en un referente de recomendaciones, buenas prácticas, intercambio de conocimientos y políticas públicas para el bienestar de todas las personas en nuestra región. Señora vicepresidenta, usted engalana, usted le da altura . Usted le da altura a nuestras deliberaciones. Usted nos compromete. Tenga la seguridad que este pueblo argentino que tanto queremos
y que tanto la quiere a usted, va a guiarnos. Va a guiarnos para que el producto de nuestras reuniones sea totalmente exitoso. El éxito de la Asamblea Eurolat es el éxito de los pueblos que representamos. Muchas gracias. La palabra de Oscar Darío Pérez Pineda, copresidente del componente latinoamericano de Eurolat. Invitamos ahora a compartir su mensaje a Javi López, copresidente del componente europeo de la Asamblea Eurolat. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que uno se siente como haciendo de telonero de los Beatles y es un poco complicado. Pero voy a intentar ir todo lo rápido que pueda. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, ¿no? Por estar aquí, especialmente a la presidenta, a Cristina Fernández de Kirchner, que nos acompaña. Que nos acompaña hoy como autoridad del Gobierno, del Senado, y que ha acompañado y ha sido partícipe también de los preparativos de esta asamblea, 14ª Asamblea Parlamentaria de Eurolat, que tiene mucha importancia, un centenar de legisladores. Hace ya 10 años que no nos encontrábamos 100 legisladores de ambas regiones, ¿no? Europa y Latinoamérica, 1.200 millones de ciudadanos representamos en el mundo, ambas regiones. La verdad es que ha habido un enorme trabajo por parte del secretariado del Senado argentino, por parte del secretariado latinoamericano, por parte del Parlamento Europeo, el secretariado europeo. Yo quiero agradecerles a todos su enorme trabajo y movilización que ha permitido que hoy estemos aquí disfrutando de estos debates, ¿no? Y lo hacemos en un momento particular, ¿no? Lo hacemos en Buenos Aires, en Argentina, ahora, además, que Argentina es presidente pro tempore de CELAC, ¿no? Se ha convertido en el motor regional, ha sido una buena fortuna que nos podamos encontrar aquí. Y lo hacemos por primera vez después de 2 años de pandemia, 2 años muy complicados para toda la humanidad. Para toda la humanidad, para los gobiernos, las instituciones, los ciudadanos. Una enorme tragedia que ha acabado atravesando la vida de todos, ¿no? De hecho, ha sido bien curioso, ¿no? La pandemia nos ha acabado igualando a todos, nos ha acabado aislando a todos, pero al mismo tiempo conectando a todos. ¿Qué fenómeno vive el mundo, que esté todo el mundo su vida atravesado durante tanto tiempo, ¿no? Durante el último siglo? Bueno, sin contar los mundiales de fútbol. Pero aparte de eso, hacía un siglo que el planeta no vivía una pandemia. Nos ha acabado atravesando a todos. El último gran fenómeno probablemente fue la Gran Guerra, ¿no? Que interconectó a todo el mundo de alguna forma. Y lo cierto es que probablemente también la pandemia nos haya obligado a todos a recordar que la humanidad tiene un destino común, que no vale ir solos, que no se puede, que nuestro destino va a ser compartido, será seguro compartido, ¿no? Por eso hablaremos y hablamos durante estos días de la pandemia de cómo continuar combatiéndola, porque en algunos lugares del mundo la vacunación no ha llegado y debemos de asegurar su acceso universal, porque sabemos también, y nos ha recordado la pandemia, que la ciencia es la mejor aliada de las instituciones y de los ciudadanos. Y aquellos que durante estos últimos años han seguido la bandera del negacionismo y el rechazo a la ciencia han acabado llevando a sus pueblos por el despeñadero. Eso es lo que ha pasado. Y tenemos algunos ejemplos cercanos. La ciencia, la vacunación, igualarnos, un acceso universal de las vacunas. Hablaremos de esto, de una pandemia que aún continúa en muchos lugares del mundo. También hablaremos y hablamos y estamos discutiendo sobre la recuperación económica, que no está siendo fácil, porque hemos sometido al mundo básicamente a una hibernación
de sus economías para protegernos, nuestra salud, que ha tenido un enorme impacto, un impacto también social en todos los lugares del planeta. Y no está siendo fácil tomar decisiones, no está siendo fácil gobernar, que las instituciones públicas se pongan de acuerdo, pero lo que sí que es cierto es que hoy la recuperación económica debe tener en cuenta que no vamos a poder rebobinar 2 años atrás. El mundo no va a poder volver a ser como era antes. Tenemos que ser capaces de tener una recuperación que cambie también las cosas, que tenga en cuenta los nuevos retos, especialmente el cambio climático y nuestra agenda verde. Pero una recuperación económica que tenga en cuenta la dimensión social y cómo la desigualdad ha acabado agravada durante estos últimos 2 años de pandemia en nuestros países y en el mundo. Una desigualdad que no solo nos interpela en términos de justicia, sino que también nos interpela para nuestras economías, que nos hace peores económicamente, ser más desiguales. Y no solo eso, sino que al final acaba tensando a nuestras instituciones. Lo vemos en todos lados. Una recuperación que requiere de margen fiscal, una recuperación que requiere de acceso al crédito. En todos lados es necesario una recuperación que sea justa y que sea inclusiva. Y, cómo no, hablaremos también de lo sucedido durante las últimas semanas en suelo europeo, que es una invasión de un país, de Ucrania, algo que a los europeos nos preocupa mucho, no porque sea un debate solo sobre Ucrania y el futuro del pueblo de Ucrania, que vive una auténtica tragedia por una agresión militar, sino porque esto es un debate para nosotros sobre cómo queremos organizar el mundo. Si queremos organizar el mundo bajo normas, en la que todos estén sometidos a las mismas normas, tengan la fuerza que tengan, o un mundo regido por el uso de la fuerza. Para nosotros ese es el debate central aquí. Y queremos hablarlo, porque el mundo va a tener que reaccionar, el mundo está reaccionando. Para nosotros es muy importante hablar de las consecuencias también de la guerra, porque la guerra no solo es una tragedia en Ucrania, también está significado un enorme impacto en el precio de la energía que comporta inflación en todo el mundo, también en Europa y en nuestros países. Y además porque la guerra, lamentablemente, va a poner en jaque la seguridad alimentaria de grandes partes de la población de este planeta. Y va a ser necesario que todas las instituciones internacionales sean capaces de coordinarse, de trabajar de la mano para asegurar que esto no acabe comportando la llegada del hambre a rincones del planeta donde había desaparecido, porque ese es un riesgo real. También la guerra nos ha recordado algunas cosas sobre nuestras relaciones con el mundo y quiero hablar, para acabar, de nuestras relaciones con Latinoamérica, ¿no? Probablemente en un momento especial uno también mira a su alrededor y mira quién está a su lado. Hemos tenido votaciones en Naciones Unidas muy importantes para nosotros, para los europeos. Y quiero agradecerles aquí al conjunto de la región el apoyo mostrado a un mundo guiado por las normas, ¿no? Y especialmente también a la Argentina, ¿no? Por su papel al respecto, muy relevante para nosotros. Que nos dice, yo creo, que tenemos una mirada compartida en el mundo, Probablemente estar tan lejos, porque estamos algo lejos geográficamente, nos hace olvidar cuánto compartimos, ¿no? Sociedades abiertas, la voluntad de construir una democracia exigente, con derechos, pero que el mercado requiere de cohesión social y de justicia y de oportunidades para todos, porque si no, no funciona, que necesitamos tener sociedades abiertas, pero una globalización con normas que tenga rostro humano. Eso nosotros defendemos y nosotros, yo creo, ambas regiones representamos en el mundo. Así que ahora el mundo que está en convulsión, porque lo está cambiando, sería una buena oportunidad para que ambas regiones trabajaran más de la mano, que recuperáramos las cumbres Unión Europea-CELAC, que se suspendieron hace 7 años, pero este brazo parlamentario se ha mantenido en pie y por eso es tan importante. Que seamos capaces de hacer un mundo más inclusivo, porque de nuestras relaciones, y con esto quiero acabar, de nuestras relaciones entre Europa y Latinoamérica depende
depende el riesgo cierto de que acabemos en un mundo bipolar, ¿no?, lleno de tensiones, ¿no? Nosotros no queremos un mundo bipolar, nosotros queremos un mundo multipolar, un mundo inclusivo, un mundo colorido, no de blancos y de negros, ¿no? Un mundo regido por normas, con instituciones multilaterales que nos representen a todos. También instituciones financieras multilaterales que necesitan ser reformadas como las instituciones multilaterales políticas. Ese es el mundo que queremos nosotros y para ello es tan y tan importante las relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica. Para acabar, cómo no, estamos en Argentina y estamos en Buenos Aires y como ha formado parte también de nuestras deliberaciones, recordar que en este 40 aniversario del conflicto por la soberanía de las Malvinas, nosotros también hemos discutido sobre ello. Recordarlo. Que se requiere una solución con respeto al derecho internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas, que es una evidencia. Pero hay que recordarlo porque merece la pena recordarlo. Muchísimas gracias. La palabra de Javi López, copresidente del componente europeo de la Asamblea Eurolat. Para declarar formalmente inaugurada la 14ª sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Eurolat, la palabra de la vicepresidenta de la República Argentina y presidenta del Senado Nacional, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas, copresidentes, señores y señoras legisladores y legisladoras. La verdad que hoy es un día de muchas emociones. La última vez que estuve en este magnífico centro cultural fue cuando me tocó inaugurarlo. Fue un proyecto muy caro a nuestros gobiernos. Comenzó durante la gestión del presidente Kirchner. Allá por el 2006, justamente cuando nacía el Eurolat, también comenzaba a dispararse el proyecto de refuncionalizar este histórico edificio del Correo Argentino, que comenzó allá por 1889 y terminó en 1928, y que fue un monumento de la Belle Époque, ¿no?, de la Argentina más rica, pero donde la riqueza le llegaba a muy poquitos. Bien, el proyecto culminó en el 2015, donde me tocó inaugurarlo. Estamos en esta valle. Nunca había hablado acá en este lugar, es la primera. Sé que otros presidentes lo hicieron, pero nosotros que lo habíamos hecho no, así que es la primera vez. Me tocaba finalmente en esta magnífica Ballena Azul, que es una obra arquitectónica sin precedentes. Ese órgano fue hecho en Alemania,
un órgano con una tecnología que data de 1912, ¿no, Tristán? Bueno, nada, estoy muy contenta de estar aquí, además porque si bien he sido 2 veces presidenta y una vicepresidenta, he sido durante 20 años legisladora, por lo tanto me siento muy identificada con los debates y con el trabajo parlamentario. Y la verdad que el lema sobre el cual están hoy sesionando en esta 14ª sesión plenaria, que es una recuperación económica con justicia e inclusiva y en paz. Ese es el lema. Excelente lema. Excelente lema. Y obviamente esto significa una recuperación económica después de esta tragedia que acaba de mencionar ambos copresidentes en sus intervenciones y que ha sido la pandemia. La pandemia que ha trastocado vidas, gobiernos y el planeta entero, pero que creo que aporta un debate que yo también comencé en la Unión, en el Parlamento Europeo, allá en la invitación de algunos legisladores en el año 2017 en Bruselas, donde planteé la desigualdad. Todavía no ha venido la pandemia y está muy claro que si vivíamos en un mundo cada vez más desigual, la pandemia no ha hecho más que acentuar trágicamente esa desigualdad. Pero creo que siempre soy muy creyente y siempre creo que aún en las grandes tragedias podemos extraer cosas que nos sirvan. Y me acuerdo que en aquella oportunidad en el Parlamento Europeo planteé lo que había sido en un trayecto histórico la evolución del estado de bienestar que había tenido precisamente en Europa a un gran protagonista, con la irrupción del neoliberalismo, allá con la caída del muro de Berlín. Y sostuve y sigo sosteniendo que ambas construcciones, el estado de bienestar y el neoliberalismo, son construcciones políticas, no son proyectos ni modelos económicos. El modelo económico, claro, creo que está muy claro, más allá de que haya algún eurodiputado que pertenezca al Partido Comunista, que sé que están también presentes, creo que sinceramente el capitalismo se ha demostrado como el sistema más eficiente y eficaz para la producción de bienes y servicios. Está claro que la producción de bienes y servicios que necesita la humanidad, desde las proteínas hasta la tecnología más sofisticada de un celular o de cualquier otro, se desarrolla más eficientemente y con mayor escala en este sistema. Pero entonces, ¿cuál es la discusión? Y creo que la pandemia ha venido, a mi criterio, a saldar la discusión que el neoliberalismo hizo campear durante muchos años en todas las latitudes. Cuando finaliza la guerra, en la Europa de la posguerra, surge claramente la idea del estado de bienestar. El mundo bipolar, el que tú no quieres, estaba con mucha fuerza. De un lado la Unión Soviética y del otro lado el mundo occidental, libre y cristiano, como se lo conocía allá por nuestras juventudes. Y el estado de bienestar se crea fundamentalmente como un instrumento, como un sistema donde el Estado tenía una gran responsabilidad sobre la vida de las personas, sobre la educación, sobre la salud, sobre el acceso al trabajo digno, sobre el acceso a una vivienda. El Estado era responsable, más allá de, obviamente, el trabajo y los méritos que cada persona, que cada individuo tenía que llevar adelante. Cuando cae el muro de Berlín, claramente surge la doctrina neoliberal. Ya no era necesario defenderse del peligro del oso comunista. Había caído el muro de Berlín. Había que crear otro sentido común a la sociedad. Y el sentido común era que el Estado ya no era responsable de tu vida, porque vos sos libre, sos absolutamente libre y por lo tanto vos decidís si tenés trabajo, y si tenés trabajo es porque sos libre y tenés méritos, y si no tenés trabajo será porque no te lo mereces
o porque no trabajas lo suficiente. Y si no puedes acceder a una vivienda, será porque no habrás hecho lo suficiente. Y si tus hijos no pueden estudiar, también será por eso. Esto fue el sentido común que creó el neoliberalismo y que aún campea en muchas sociedades. Y precisamente, Jordi, fue la pandemia la que vino a reinstalar la idea del Estado. Porque ¿alguien se ha preguntado lo que hubiera sido de la vida de todos nosotros, de todas nosotras, si los estados no hubieran intervenido construyendo hospitales, atendiendo a los enfermos, negociando con el mercado, o sea, los laboratorios, las vacunas, para que pudiéramos salvarnos y no morirnos nosotros y nuestros seres queridos? Creo que alguien siga afirmando que el Estado no es importante en la vida de las personas, yo diría definitorio, las políticas del Estado, o es un necio o es un cínico. Que los hay de los dos, que los hay de los dos. Creo que la gran discusión va a ser esta, porque las desigualdades no nacen por un orden natural e ineluctable. Las desigualdades no son un producto de la naturaleza, son el producto de decisiones políticas o de falta de decisiones políticas. Ojo, que el no tomar decisiones políticas también lo es. Creo entonces que la gran discusión que se va a dar es si a este proceso capitalista que se da en todo el mundo, desde China a Estados Unidos, lo conducen las leyes del mercado o las leyes de los estados. Esto es la clave, me parece, para abordar seriamente el programa y el problema de la desigualdad, salvo que sea solamente un ejercicio dialéctico, discursivo, de encuentros esporádicos, y vemos que cada vez la situación se agrava más y se profundiza más. Y esto también nos plantea algo: ¿qué tipo de Estado necesitamos? ¿Qué tipo de ingeniería, arquitectura institucional necesitamos como Estado para hacer frente a un mundo que no tiene absolutamente nada que ver con aquel en donde se construyeron los Estados que hoy gobiernan el mundo? Lo decíamos en aquella oportunidad, en el 2017, en el Parlamento Europeo. A ver, todos nuestros estados están construidos sobre la famosa división tripartita, ¿no?, de poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, que viene de la Revolución Francesa, 1789, legisladores y legisladoras. De ahí data la organización institucional que tenemos. En aquel momento, el Estado, representado por los tres poderes, era el poder. No nos olvidemos que el ancien régime que caía con la Revolución Francesa se organizaba en torno a la monarquía, la nobleza, el clero y el ejército. Entonces, cuando cae y finalmente el pueblo, la burguesía naciente, llega a la Asamblea Popular, era la totalidad del poder en ese momento. Hoy, nuestros parlamentos, nuestros ejecutivos, nuestro poder judicial,
tantas veces cooptados por el mercado y factores económicos además, ¿no? ¿Cuánto representan del poder tomado como un 100%? Hablamos de poder cuando alguien adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad. Eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es, pero créanme, y lo digo por experiencia. Ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer, ni te cuento, pero bueno, dejémoslo ahí. Creo que, y esto no es caprichoso, tengamos en cuenta que cuando se adoptó esta forma institucional de gobernar, de la gobernanza, no existía la luz eléctrica, no existía el auto, ni los celulares, ni nada de eso. Miren cómo avanzó el mundo, la tecnología, cómo se fue creando y generando poder por afuera de las instituciones. Hoy nuestras constituciones son un reglamento de cómo tiene que funcionar el Ejecutivo, cómo tiene que funcionar el Legislativo y eventualmente el Judicial. Sobre todo el otro poder que está afuera, mercados, monopolios, oligopolios, poder financiero internacional, nada de eso figura en nuestras constituciones. Y lo peor de todo, cuando las sociedades cada 4 años o cada 2 años eligen a sus representantes, no juzgan a ninguno de esos poderes. Juzgan a ustedes, los que están sentados en las bancas, que mucho tampoco se puede hacer. Entonces creo que esto que se está trasluciendo en muchas elecciones, no solamente en todos lados, que es la insatisfacción de la democracia. Vos hablabas recién de los totalitarismos, usted hablaba de los totalitarismos, copresidente también, pero la insatisfacción de las democracias, donde la gente se termina enojando con la política, debería obligarnos a replantear a todos la necesidad de repensar nuestra ingeniería institucional, donde se invista de poder a las instituciones, estas o las que haya que crear. Pero estamos a tiempo todavía, antes que sea demasiado tarde. Por eso creo que la pandemia ha venido a saldar aquella discusión, porque no es posible que en una tragedia de la magnitud que vivió la humanidad, el Estado sirva solamente para eso, y cuando tiene que tomar decisiones, adoptar decisiones en materia económica, de controles, de regulaciones, sea estorbo y no permita la actividad económica. Fíjese usted, acá en el mundo y en nuestro país, durante la pandemia, el sector privado recibió todo tipo de ayudas de carácter financiero, fiscal, crediticio, etcétera, etcétera. Sin embargo, ante esta otra tragedia que estamos viviendo hoy, de una guerra de la cual voy a hablar ahora, tenemos que el mercado nos contesta con que, no importa, son mis ganancias, es mi rentabilidad y los demás que revienten. Bueno, miren, no vale así, como dicen los chicos, así no juego más. Así no juego más. Si cuando vos no necesitaste
te pagamos salario, te perdonamos crédito, no pagaste impuestos, ahora que te necesitamos a vos, no para nosotros, sino para el pueblo, para la sociedad, me parece creo que estas cosas son las que debieran discutirse acá y en todas partes, en todo el mundo. Con respecto al derecho internacional, recordaba Jordi que es cierto, hace poquito, el 2 de abril, para ser más exactos, se cumplieron 40 años en donde recordamos a nuestros veteranos y combatientes de Malvinas. Y vos decías que el mundo requiere que todos nos atengamos al derecho internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas. Gran idea. Gran idea. Gran idea que no se aplica. Porque de los 5 países que conforman el Consejo de Seguridad, me refiero a los 5 países con silla permanente y derecho a veto, todos salvo China, todos, hablo de Estados Unidos, hablo del Reino Unido, hablo de Francia, hablo de Rusia, todos en algún momento no han respetado las normas del derecho internacional. Todos. Es más, hemos denunciado el doble estándar en materia de derecho internacional de las potencias que se creen por encima del resto de los países y no respetan el derecho internacional. De hecho, la ocupación por la fuerza de nuestras Islas Malvinas encuentra al Reino Unido apoyado también por otras potencias que, cuando no les conviene apoyar una invasión, la rechaza, y cuando les conviene, porque son sus aliados, está todo bien. Entonces, dramáticamente, los argentinos y las argentinas, dramáticamente, vemos ese doble estándar en nuestra propia tierra, nuestro propio suelo. Cuando el otro día abrazaba a cada uno de esos veteranos, combatientes que trabajan en el Senado y a los cuales le dimos un diploma, los abrazaba, ¿qué le puedo hablar a ellos de la OTAN? Si la OTAN nos puso una base en Malvinas, a 14.000 kilómetros. Copresidentes, tenemos una base de la OTAN a 14.000 kilómetros del Reino Unido diciendo que esto es territorio, no es argentino. Entonces, y en esto también quiero rescatar el valor de la coherencia, porque cuando en el 2014 Argentina formaba parte del Consejo de Seguridad en forma temporal, como el resto de los países, se produjo la anexión de Crimea. Mejor dicho, en ese momento era la consulta popular que se iba a hacer en Crimea para ver si quería pertenecer a Rusia o a Ucrania. Y mi país, yo era su mandataria,
votó una resolución de Estados Unidos condenando lo de Crimea, porque como somos coherentes, respetamos el principio de integridad territorial a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. Entonces, y para no extenderme demasiado y que puedan sesionar. Claro que sí, Jordi. Javi, ¿por qué te dije Jordi? Esto me viene de ver series... No, yo sé de qué me viene Jordi. Me viene de ver series españolas en Netflix. De ahí me viene, de ahí me viene, de ahí me viene. Dale con Jordi, le decía. A vos me decía Javi, 3 veces me dijiste Javi. Yo sé que... Acá la tengo a la secretaria administrativa del Senado que me decía... Y yo no decía, ¿por qué me hace señas? Decir, bueno, Javi, perdón. Te he rebautizado, no importa. Quiero con esto decirles que es necesario que nos replanteemos seriamente el mundo en el que queremos vivir. En cuanto a la desigualdad, fíjense todos que el periodo donde menos desigualdad hubo fue el periodo entre el 45, o sea, en la posguerra, hasta la caída del muro de Berlín. Ese fue el periodo de menor desigualdad, donde estaba el estado de bienestar. Acá también, la organización gubernamental, que creo que trabaja Tomás Piketty en esa organización gubernamental, acaba de decir que también la primera década en la región latinoamericana fue la donde más se trabajó y disminuyó la desigualdad. Y la verdad que me siento muy honrada porque en el año 2012 un informe del Banco Mundial dijo que la Argentina en la última década, estamos hablando del año 2012 para atrás, la última década, la Argentina había duplicado la clase media, mayor símbolo de movilidad social. Y creo sinceramente que debemos abocarnos a eso, a lograr una ingeniería nueva que permita abordar con mayor eficiencia, con mayor justicia, con mayor equidad el problema de la desigualdad. También necesitamos normas de derecho internacional que sean respetadas por todos los países, absolutamente por todos los países, sin ningún tipo de distinción. En este sentido también quiero rescatar el apoyo por nuestra lucha allá por los fondos buitres que en América nos distinguió para hacer una resolución que permite ahora que los estados no puedan ser extorsionados, como lo fue Argentina en aquel momento por los fondos buitres. Fue una resolución muy importante de Naciones Unidas. Pero haciéndome eco también del copresidente cuando pidió el tema de los organismos multilaterales. Tú también lo hiciste, ¿no? Sí. Bien. Permítanme terminar, hoy es un día muy especial también, 13 de abril. ¿Por qué? Hace 6 años, 4 meses después de haber finalizado mi segundo mandato, 13 de abril del 2016, fuimos citados, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, que había sido mi ministro de Economía, otros funcionarios del Banco Central y quien les habla, por un juez que decía que habíamos... No, Dios, ya está. Dios. Que había sido por operaciones muy corrientes de todos los bancos centrales, de las operaciones de dólar futuro. Una medida de carácter político, una decisión de carácter político que jamás podía haber sido judicializada, pero que además de haber sido judicializada,
se comprobó que al contrario, no había causado ningún perjuicio, por el contrario. Y llama la atención que por una decisión política absolutamente reglada, reglamentada, transparente y legal, se haya procesado. Estuve procesada por esa causa durante 5 o 6 años, ¿no? Sí, 6 años. Y que después de que nuestro país fue endeudado por el préstamo más grande del que se tenga memoria e ilegal también la forma de otorgarlo por parte del Fondo Monetario Internacional, ningún juez haya advertido alguna irregularidad o alguna ilegalidad. Raro, porque debemos también abordar un tema, tal vez más latinoamericano, Javi, tal vez más latinoamericano, que es el partido judicial como el instrumento contra los gobiernos nacionales y populares. Afortunadamente, ustedes, Javi, tienen suerte. Estas cosas, o por lo menos si se producen, nadie se entera, pero no sé si será el sistema parlamentarista o qué, pero hay déficit muy grandes en nuestra región en este sentido. Y no me parece desacertado que pueda compartirlo con mis compatriotas latinoamericanos que saben de qué estoy hablando y también con mis compatriotas europeos. Todos tenemos algo de Europa. Soy Fernández, así que, bien, nada, decirles a todos y a todas que muchas gracias y que sigamos debatiendo estas cuestiones, pero además del debate podamos pasar, como decía un líder que no era de mi partido, a efectividades conducentes. Muchísimas gracias a todos y a todas. De este modo concluye la ceremonia de apertura de la 14ª sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana Eurolat, que se desarrolló en el Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires, República Argentina. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos y muy buenas tardes. Dijo formalmente audio, por favor. Ahí estamos. No, sí, me acuerdo. Lo que tenía que decir al final, hola, no lo dije.